Muchísimas gracias, doctor Arellano. Le agradezco la moderación, la invitación y desde luego, en primer lugar, mi saludo cordial y afectuoso al doctor Baraja Sánchez, director general del CCH. La disculpa por llegar tan a este momento, pero vengo con mucho gusto, con un gran honor de participar con ustedes sobre este gran proyecto que fue el CCH y que a nivel personal pues me cambió la vida en un antes y un después también, un gran logro personal y una gran aspiración cumplida que yo sentí a una edad muy temprana. De por sí 14, 15 años es mucha juventud para iniciar una nueva vida, pero yo inicié aún más joven. Entré a los 12 años, a cumplir 13 años al CCH. Entonces me siento de veras casi que parte de ese ciclo de 50 años de apertura del CCH y de la celebración que estamos dando hoy a este proyecto, porque yo me impacté sobre todo en mi entrada y en mi vida en el CCH de estar en una escuela gratuita, o sea, como es el espíritu de nuestra máxima casa de estudios, y de una lógica activa. Es decir, para mí era un antes y un después venir de esa lógica de la secundaria, en donde hay un extremo control con prefectos, con una disciplina extrema para los jóvenes, para las jóvenes, y llegar a esta escuela que parecía una escuela privada en el sentido de un nuevo proyecto, el proyecto creativo, activo y al mismo tiempo masivo, porque esos proyectos de educación activa, de educación participativa, de educación creativa, se circunscribían en general en mi tiempo solamente a las escuelas de élite, a las escuelas activas privadas, los Montessoris, las escuelas donde se pagaba por tener esa libertad, se pagaba un poquito por tener esa exploración de nuevos sistemas de enseñanza-aprendizaje. Pero aquí entrábamos a una escuela absolutamente masiva, absolutamente gratuita, absolutamente vinculada al proyecto democratizador y digamos de herencia directa de la Revolución Mexicana, del artículo 3º, y entonces eso para mí, a nivel de mi niñez todavía, de mi juventud inicial, me transformó de por vida. Yo estoy muy agradecida a ese proyecto originario del CCH. También soy egresada del CCH Sur, que fue el último CCH que se fundó, y por ello pues es un orgullo formar parte de la historia de ese proyecto, repito, masivo, activo y creativo. Esto tiene que ver con nuestra siguiente pregunta que vamos a poner sobre la mesa. ¿Qué sensación tuvo un adolescente de 13 años, incluso dice la doctora Sandoval, ¿no? De 13, 14 o 15 años, ¿no? Al entrar en una escuela grande, nueva, y efectivamente, si hubiera alguna palabra para describir el CCH sería libre. Querida doctora Sandoval, usted ya nos platicaba acerca de la libertad, de cómo fue esa transición para una niña de 13 años, ¿no? que llega a un mundo tan grande como es el del CCH. Pero platíquenos un poco cómo fue el proceso de admisión para ingresar al CCH, cómo fue que usted decidió ingresar al CCH, cómo le dieron la noticia que usted ya estaba dentro del CCH. Recuerdo que también fue por periódico, las listas de centenares y centenares, incluso miles, yo diría, de números de cuenta, con letra muy pequeñita y con una lupa. Tuvimos que checar muchas veces que sí era mi número de cuenta y no estaba soñando. Entonces fue muy impactante. Y efectivamente para una niña jovencita que entró, yo entré con número de cuenta 87. Yo sí les llevo bastante en esto de la experiencia del CCH, y por eso me siento tan pegada a ese proyecto original del CCH que implicó entrar a formarme
con la visión crítica y humanista que ustedes están subrayando en sus intervenciones. Y para mí, en esa edad, repito, y en ese momento que me tocó vivir también político y social en el 87, 86 era propiamente, pero entraba uno con el número de cuenta del próximo año, porque entrábamos en septiembre, para mí fue pues un asunto revolucionario, no nada más de libertad o no nada más de mejoría de un proyecto educativo, de la disciplina a la visión humanista o crítica, sino de verdadera revolución, de revolución personal y de revolución social, porque además a mí me tocó como jovencita estudiante de primer semestre del CCH, pues el movimiento estudiantil universitario del CEU, que estaba precisamente pugnando por, frenar una de las características paradigmáticas del neoliberalismo, que era la elitización de la educación universitaria o la privatización, se decía incluso desde ese momento, de la educación universitaria con la lógica de las cuotas. Entonces entré, repito, muy, muy prendida en esta lógica no solamente liberadora y transformadora de la visión crítica, sino de caminar hacia una formación pues de militancia hacia las reivindicaciones sociales y digo yo, decía y lo sigo reivindicando, revolucionarias, ¿no? En los pasillos, en los jardines, en las aulas del CCH. A mí como niña del tiempo del inicio del neoliberalismo en nuestro país, que son los 80s, los fines de los 80s, se me dieron las condiciones para que todas mis preocupaciones que a la postre me formaron, me maduraron, nacieran con gran claridad. Mis preocupaciones políticas y de participación y de curiosidad transformadora nacieron en el CCH Sur, por el proyecto, por la libertad, pero también por el momento político que estábamos viviendo y que, repito, se expresa muy claramente en el movimiento del CEU, que duró, como ustedes saben, esa huelga solamente 19 días, pero que transformó muy profundamente la dinámica universitaria y de negociación. Ahí estábamos niños de mi edad, jovencitos de su edad, y muchos universitarios en diálogos francos y democráticos con las autoridades más altas de rectoría y con los trabajadores y que dio origen al famoso Congreso Universitario. Entonces, yo creo que es un modelo educativo muy revolucionario el del CCH, fue en ese momento y creo que sigue siendo un modelo muy abierto a no solamente educar de forma diferente, sino a ayudar a que la juventud se defina y se autodefina en estos momentos históricos tan importantes. Acerca de los movimientos estudiantiles. Una de las constantes de la vida universitaria, incluyendo incluso el bachillerato, justamente han sido los movimientos estudiantiles. ¿Cuáles eran las demandas de su generación? Cada uno de los colegas que nos acompañan en la mesa son de diferentes generaciones. Ya la doctora Irma nos platicó un poquito acerca de las exigencias de su generación. Doctora Ismeréndira Sandoval, una pregunta medular. ¿Qué profesores recuerdan y por qué? Si me permites, quisiera retomar un poquito de lo dicho por mis colegas, la doctora Georgina Torres y el doctor Nabor, porque están poniendo de realce dos elementos muy importantes del proyecto del CCH, en términos, decía la doctora Georgina, de estas ubicaciones tan importantes de cuando surge el CCH Oriente o el CCH Azcapotzalco o el CCH Naucalpan. Es decir, eran zonas muy necesitadas de este proyecto para llegarse a esta población que era heredera de un movimiento social importantísimo. Cuando surge el CCH, surge en 1970s, en los 70s, después de ese movimiento que también hace referencia el doctor Nabor del 68. Entonces, realmente el proyecto educativo del CCH es una respuesta directa a los movimientos
parteaguas de nuestra historia, al movimiento del 68, al movimiento del 71, y entonces es una respuesta directa a los herederos de estos estudiantes que lucharon contra pues la antidemocracia en el país, contra la elitización de la universidad, contra el oprobio de la represión, el oprobio de la represión en Tlatelolco y en el mismo en la misma matanza de 71, y entonces la respuesta que se da es atender a los jóvenes demandantes de educación universitaria con una nueva visión en estos lugares. Incluso nuestro CCH, Walter, si me permites, es también un CCH que ha pasado a la historia como supuestamente el de Fresur, le decían, ¿no? Porque estábamos en una zona supuestamente acomodada, lo cual es falso, porque cuando surge el CCH en los 70s, el CCH Sur, era una zona totalmente orientada a los jóvenes de los Pedregales, a los jóvenes que estaban también exigiendo ese acceso a un proyecto democratizador y de alto nivel científico, humanístico, democrático y desde luego con una visión crítica. Entonces yo sí aplaudo que las respuestas de la maestra Torres, la doctora Georgina Torres y del doctor Nabor tengan que ver con estas reflexiones de la lucha que se da para satisfacer a estas poblaciones masivas de jóvenes que necesitaban estas herramientas para su desarrollo personal y político y social, y el punto de partida del 68 que explica esta visión crítica. Y obviamente pues lo más valioso de este proyecto son sus profesores, como dices. Y recuerdo con mucho cariño a mi primera profesora de la historia universal. Era la primera historia que teníamos, era historia universal y contemporánea, que nos dio esa visión crítica marxista de la visión de la historia. Recuerdo con mucho gusto y cariño mis maestros de las cuestiones científicas, del laboratorio, de matemáticas, de estadística, mis maestros que tienen que ver con que me dieron todo el tema de la filosofía. Decidimos también nos dieron herramientas definitorias pues para pensar con esta visión transformadora, crítica y de transformación de lo social, las cuestiones. Y también yo hago referencia a lo que decía la doctora Georgina de los 4 turnos. Al principio teníamos 4 turnos. Yo tuve la ventaja de ir al turno primero, entonces entrábamos a las 7 de la mañana y salíamos a las 11 de la mañana. Pero obviamente nadie se iba a su casa a las 11 de la mañana. Se quedaban trabajando en la biblioteca, en los talleres estudiantiles, en los talleres científicos, en los clubs de ajedrez, en mi momento, eso sí lo reconozco, la mayor parte de los jóvenes nos quedábamos a la huelga, nos quedábamos a la movilización, nos quedábamos a la participación política, que también era muy legítimo y muy válido en esta lógica del CCH, de fomentar la libertad y la conciencia social más amplia y más absoluta. Pero eso me parece muy, muy importante de recordar. Los lugares, los proyectos sociales que estaban insertos en el CCH, que están insertos en el CCH, y la posibilidad que teníamos de dedicarnos a una gran variedad de opciones de superación y de actuación personal y social.